¿Qué tal? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy el tema central, sin lugar a dudas, es la apertura del año legislativo. Hasta hace un ratito estuvo hablando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un discurso que leyó, que duró aproximadamente 2 horas, en el cual pudimos observar, primero que nada, que lo que principalmente uno, debería hacer cuando analiza el discurso de el lanzamiento del año legislativo, de la apertura del año legislativo, es qué es lo que propone el presidente para ese año, cuál es la propuesta de gestión para ese año. Digo, más allá de todo lo que políticamente haya hecho cada persona que ejerció la presidencia y que se, presentó cada 1 de marzo al inicio del año legislativo, está bien hacer un balance. Hizo un balance de estos 3 años, en el cual, nos habló de la pandemia, de la guerra, de la mar en coche, pero prácticamente no hay en el discurso, algún proyecto. Cuando uno, por ejemplo, elabora un presupuesto, el presupuesto tiene una cuestión, si se quiere, económica, contable, y hay una cuestión que tiene que ver con cuál es la gestión política que uno le piensa poner, ¿sí? ¿Qué es lo que un presupuesto, en realidad, una buena lectura de un presupuesto nos debería decir qué es lo que un gobierno o una empresa pretende hacer para ese año? Y en un punto, la apertura del año legislativo también debería ser, si se quiere, como en las series, el adelanto de lo que viene, de lo que vamos a ver. De eso hubo poco, mucha crítica a la Corte, a la justicia, a la explicación de el juicio político. Se habló de la proscripción a la vicepresidenta. Un reclamo sí que me parece muy genuino, que es con la misma celeridad que investigan determinadas cosas, sería bueno que hayan investigado el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Me parece que esa es la mayor crítica que hoy se le puede hacer a la justicia. No sé si específicamente le corresponde a la Corte, más allá de que obviamente son la cabeza del Poder Judicial. Y durante el discurso, y especialmente en la etapa en la que se hacían las críticas a la justicia, enfocaron 39 veces a Rosati y a Rosenkrantz, que, ahí estuvieron con la mejor cara que podían llegar a tener mientras escuchaban la parte que los aludía específicamente. Después, la verdad es que deleznable la actitud de Iglesias. Me parece que está claro que en el juego de la democracia todos pueden, somos todos libres y en un punto lo destacó Alberto respecto de la libertad de expresión o de la libertad de prensa. Lo que me pareció negativo es que cargó contra determinados medios o contra los medios, si se quiere, opositores respecto de las malas noticias. Las malas noticias son el producto de la mala gestión, ¿sí? Después habrá quienes resalten más unas cuestiones y otras. Ahora, tenemos una inflación del 100%, ¿sí? Más tarde vamos a estar hablando con Marcelo Ramal de justamente el tema de la inflación autoconstruida. No es una percepción la inflación, la plata no alcanza, ¿sí? Entonces los medios, ¿hasta dónde pueden tener la culpa de la mala gestión o de la inflación que nadie puede contener? Porque evidentemente, con excepción de Néstor Kirchner,
la realidad es que la inflación viene siendo un problema que nadie ha sabido contener, por lo menos en los últimos 15 años, ¿sí? Que solo ha ido creciendo. Sí es cierto que hay gobiernos en los cuales la inflación fue acompañada por las paritarias y por el poder adquisitivo, y uno de los grandes déficits que tiene la actual gestión es que, al igual que lo que pasó durante el gobierno de Macri, el ingreso fue perdiendo poder adquisitivo contra la inflación, ¿sí? Me parece que esa es una de las cuestiones en las cuales no se le puede echar la culpa a nadie más que hacer un poquito de mea culpa y decir, bueno, esto no ha funcionado. Después no puede, o sea, la guerra, la pandemia y todo lo que a cada uno le toca en cada gobierno, bueno, es algo que no se puede manejar. Me parece que en una situación en la que la mayoría de la gente no puede vivir como lo hacía hasta hace un determinado tiempo, no es como para decir, bueno, estamos para festejar que los maestros hoy están preocupados por no pagar ganancias. Bueno, pero eso porque no subieron el piso de ganancias para que acompañe justamente la escalada inflacionaria que tenemos. No es porque estén ganando una fortuna y no saben qué hacer con la plata los maestros. Entonces, en ese sentido, me parece que a veces es mejor no decir nada antes que decir cosas que dan la sensación de que uno vive una realidad paralela. Vamos a estar hablando en un ratito justamente de la interna del gobierno, porque hoy claramente aparecieron todos los carteles de Alberto 23, del A23. En un punto fue como un lanzamiento de campaña de Alberto. Lo vamos a estar analizando, vamos a hablar de eso, de la economía, de la inflación. Vamos a hablar también de... vamos a hacer un análisis de la etiqueta y de cómo estaban vestidos, por lo menos, los principales personajes del día de hoy. Así que mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Esa escalada militar trajo consecuencias inmediatas sobre la economía mundial. Se alteraron los precios internacionales de la energía y los alimentos. Y nuestro país, parte de ese mundo globalizado, sufrió los impactos de situaciones ajenas a nuestro control. Seremos capaces de enfrentar los desafíos que nos impone el futuro. En un mundo donde los gobiernos soportan permanentes acciones desestabilizadoras, provocadas por poderes mediáticos y fácticos, en el que la política es despreciada por minorías intensas que se ubican en los márgenes de la sociedad, Argentina ha sostenido su institucionalidad. En estos últimos 3 años nos tocaron tiempos difíciles. Asumimos en un contexto interno signado por la inflación y el endeudamiento, y en el que el Estado había abandonado su condición de organizador de la economía y la vida de comunidad. A ello se le sumaron simultáneamente crisis sanitarias, económicas, ambientales y bélicas. Fuimos capaces de hacer frente a cada una de esas adversidades en condiciones de extrema complejidad. Al ingresar en el último año del mandato, iniciado en diciembre de 2019, siento necesario revisar lo hecho y trazar balances. Los argentinos y argentinas tienen el derecho a saber qué hicimos, por qué lo hicimos y qué nos proponemos hacer. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno Nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir, dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. Tengo la tranquilidad de hacer esta observación, sabiendo que durante mi gobierno nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus expresiones. Estamos ahora con Marcelo Puella, es
el presidente del Frente de Agrupaciones Peronistas. Marcelo, ¿cómo estás? Juan? ¿Qué te Bien. pareció el discurso de hoy? Excelente. ¿Sí? La verdad que sí. Creo que muchísima gente estaba esperando ver esta versión de Alberto, ¿no? Los que lo conocemos hace mucho tiempo sabemos que no es tibio, como se lo catalogó durante mucho tiempo. Lo que pasa es que un presidente... Bueno, arrancó hablando de la moderación, de que con mi Sí, moderación bueno, logramos esto, lo otro. pero yo la verdad, yo hago política de los 17 años. Y la verdad, todos los curitas queremos ser papa, pero a mí en este caso nunca me hubiese gustado ser papa en la situación que le tocó a Alberto. Vos pensás que él asume un 10 de diciembre y en menos de 3 meses le agarra la peor pandemia del mundo. Sí. Acá, hasta los mejores estadistas te hablaban de que íbamos a amontonar cadáveres en todas las esquinas, que no íbamos a tener tubos de oxígeno, que no iba a haber un sistema sanitario que respaldara lo que se venía, ¿no? Bueno, Salía la desesperación para ver si conseguíamos alcohol. Al principio de todo, yo creo que la sensación a nivel global Fue una sensación era que de estábamos pánico. en un, claro, como en una de esas películas apocalípticas que Pero se han visto más de una vez. no conozco a nadie que le haya faltado una cama caliente. A nadie. No conozco a nadie que le haya faltado un tubo de oxígeno. No conozco a nadie que le haya faltado atención sanitaria. Es más, a estos que critican yo le digo, bueno, mostrame el brazo de tu mamá o el tuyo mismo y tenés 5 agujeritos, o sea, tenés las 5 vacunas. Cuando esto era impensado. Entonces, en una Argentina, lo que pasa es que la Argentina, el pueblo argentino en los últimos años es como que pareciera que una parte tiene una memoria muy selectiva. Entonces digo, hace 2 años nos imaginábamos que esto podía pasar, estábamos pensando que iban a cerrar los gastronómicos de la gente, se iba a arruinar, que los hoteles, que iba a ser un caos esto, ¿eh? Sí. Y hubo un gobierno presente ayudando al trabajador, ayudando al restaurante, al comerciante, al hotelero, al que tenía una pyme, un comercio. No se dejó en banda a nadie. Entonces digo, creo que no tenemos que tener tan mala memoria y por eso te digo, hace 2 años todo el mundo pensaba que esto iba a ser un caos. Pero yo invito a que la gente repase. Sí. Yo me fui 10 días a la costa. Sí. Y la verdad que te digo, lo festejé. Vos me vas a decir, sí, pues ya, pero no era todo el mundo. Pero yo nunca vi Bueno, nada. todo el mundo igual no se puede nunca, no hay economía Pero perfecta. yo no vi en décadas una cosa igual. Digo, colas en los restaurantes, no conseguías mesas. Una locura. Esto no se vio. Entonces, hay una historia que no nos están contando. O sea, cuando vos recién hacías la presentación y hablabas de los medios, Sí. yo creo que sí habló de todo lo que se va a hacer, ¿eh? Sí, totalmente. Habló de las leyes que tienen que mandar, que le pidió a la oposición que lo acompañe. Sí. Habló- A ver, justamente en el día de ayer se sancionó la moratoria previsional, pero después, ¿qué más se viene como proyecto de gobierno en términos pero legislativos? nombró la cantidad de viviendas, no. Una cosa es la gestión y lo otro legislativo. Nombró la cantidad de viviendas que falta terminar, la cantidad de empleo genuino que hay que recuperar, lo que falta hacer con los planes sociales, cómo hay que terminar de recuperar ARSAT definitivamente, cómo se va a terminar el gasoducto Néstor Kirchner, cómo hay que generar nuevas universidades. No, el discurso hay que escucharlo detenidamente. La verdad que... ¿Va a llegar el gasoducto para estar para este invierno? En 4 meses, a más tardar, lo tenés. La construcción, te digo, yo el fin de semana estuve en San Vicente. Y la verdad, a mí me pone muy contento obviamente, cuando uno agarra toda la zona de Canning, ves que es permanente, barrios privados, bueno. Sí. Pero cuando ya llegas a San Vicente, que ya tenés casas más de gente trabajadora, ves que encontrás ladrillo, arena. Yo creo que la construcción se reactivó. Cuando la construcción se reactiva toda la industria. Sí. Entonces yo creo que de a poco Argentina, que esté saliendo, por eso digo, vayámonos a esos 2 años en donde estábamos en nuestras casas,
y escuchábamos la ambulancia que pasaba cada 2 minutos, que decíamos, uy, ¿cuándo me toca a mí? Y digo, esto era impensado. Entonces, la verdad, a mí no me hubiese gustado estar en los zapatos de este presidente. Y la verdad, digo, me parece que hizo un buen gobierno. Pensá que le tocaron todas. La guerra sí, es terrible lo que ha pasado con la guerra de Ucrania. Sí. Dirás, Marcelo, perdón la guerra de Ucrania? que te interrumpa, pero me gustaría que pensemos, digo, estamos en un año electoral y en el más importante, que es cuando se vuelve a elegir presidente. Hoy, como decía, se vieron los carteles con, digamos, de alguna manera anunciando la candidatura de Alberto, más allá de el reclamo de distintos sectores, principalmente del kirchnerismo, de que Cristina debería ser la candidata a pesar de digamos, la proscripción que le implicaría la sentencia judicial. Bueno, Scioli también se lanzó, Grabois se lanzó. Vamos en serio. Bueno, todos son del mismo sector. Sí, bueno. Lo de Juan, lo de Grabois me parece muy atinado. Siempre todos pedimos, ¿me entendés?, ir a Boca para que nos den la camiseta de Argentino Junior, por ejemplo, ¿no? O de Huracán, que yo soy de Huracán. Pero la verdad, yo qué sé, a Juan lo respeto mucho, pero la Argentina está en otras circunstancias y en otra... a otra altura, que la verdad que yo creo que a Juan le falta muchísima trayectoria política como para pensar en algo presidencial. Con el respeto que le tengo, pero digo, seguro, soy realista. Creo que acá hay una... Scioli bárbaro, me parece... Pero bueno, digo, todas las segundas partes son malas. La única vez que fue buena una segunda parte fue la del Padrino, que llegó hasta la tercera en la película. Pero digo, Scioli intentó, le fue mal, pero también... Con el respeto que me merece Daniel, porque es amigo. Le fue mal, pero venía de 12 años de desgaste de ser oficialismo. Está bien, pero hay un electorado que es el electorado femenino, el cual yo respeto muchísimo, que se sintió defraudado después con Daniel. Y yo tuve la oportunidad de hablarlo con él. Y yo estuve mostrando que con fe, entusiasmo, deporte, inclusión, amor, la familia, con Karina de la manito, y después al mes, ¿me entendés?, me separo y a los 2 meses me aparece un pibe. Todo bien, es un compañero, lo quiero mucho, pero creo que Daniel está en situación de aportar de otro lugar. Acá hay candidatos que, digo, no se pueden discutir. ¿Y Cristina? Que todos le vienen pidiendo que sea, a pesar de que ya dijo que no sería. Pero está bien, Perón tampoco quería ser... Y sin embargo el pueblo fue a la plaza y lo pidió y Perón salió a jugar. O sea que si hubiera un operativo clamor fuerte... Cristina va a tener su 17 de octubre, de eso no te quepa la menor duda. Porque digo, hay... Bueno, eso no es un tema menor lo que estás diciendo. Vos decís que se viene el 17 de octubre de Cristina. Hace falta ser un vidente para esto. Sí, Cristina va a tener su propio 17 de octubre. Pero hay un electorado que también va a ver todo esto que estuvimos hablando de Alberto, que quiere otro cambio. Y no me parece mal, ¿me entendés?, que compita... Bueno, son los reclamos que más de una vez se dice, ¿no? Nosotros votamos kirchnerismo y no estamos teniendo... ¿No? Se pide más kirchnerismo, por lo menos de parte de cierto sector de la sociedad. Pero si no, todos los matrimonios durarían 50 años. Digo, a veces nos equivocamos. Digo, hubo una elección, recordemos que Alberto lo elige Cristina, no lo elegiste. Sí, lo ungió en junio del 2019. Creo que nos merecemos los peronistas, los integrantes del Frente de Todo, ir una paso. Y el que gana conducirá y el que pierda acompañe. Y si Daniel quiere jugar, Daniel Scioli quiere jugar y quiere participar, me parece bien. El electorado sabrá lo que hace, lo respeto muchísimo, pero digo, sí creo que tenemos pesos pesados en el peronismo. Tenemos un chico como Guado del Pedro con muchísimas condiciones. Juan Mansur tiene, pero un tipazo, capaz, un hombre que ha demostrado gestión. Digo, tenés un tipo como Coqui Capitanese, ¿qué le podés reclamar? El peronismo tiene eso, tiene una oferta electoral que, a diferencia de cualquier otro partido, cualquier otro frente, ante situaciones realmente complicadas, el peronismo se abroquela. O sea, en eso, digo, yo soy un convencido que se abroquela. A diferencia de otros espacios que todos los días se abroquelan para ver qué tipo de carpetazos se tiran.
Por eso digo, yo creo que Juntos por el Cambio llega totalmente destruido. Sí. Va a llegar hecho ceniza. Ahora, te hago una última pregunta. Sí. Alberto es el presidente de la nación, pero Cristina es, sin lugar a dudas, La líder. la líder. Exacto. Si Cristina se presenta a la PASO, ¿no deberían bajarse el resto en reconocimiento de ese liderazgo? Pero una cosa es el liderazgo, que el liderazgo uno lo puede discutir o no. Pero si yo soy líder, yo no tengo miedo en competir. Al contrario, a alguien le tengo que ganar. Sí. No, la verdad que pelear solo no sirve. Pero yo creo que me entendés que Cristina puede competir, puede demostrar su liderazgo, pero también es bueno revalidar títulos. Cristina, digo, es más, creo que ella misma, si llegase a postularse, o sea, todos podemos ver los operativos Clamor, hasta los mismos afiches de Alberto, pero hasta que no lo escuche de boca de él, nuevamente. Y lo mismo Cristina, digo, ves afiches de Cristina. Marcelo, ¿cuándo cerrarían las precandidaturas para presentarse a las PASO? Nosotros en mayo tenemos que presentar los frentes políticos, que en el caso del Frente de Todos no creo que haya muchos cambios. Sí va a haber algunos satélites, bueno, como siempre, algunos enojados que como no van en la lista siempre intentan ir por otro lado. Eso ocurre en todos los sectores. Te voy a pedir que vuelvas entonces cuando un poquito más adelante, que y tengamos después en junio todo. Vamos a presentar las listas para competir ya en agosto. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Ahora quiero que vean este informe sobre algunas de las frases de Alberto Fernández. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Que lo que ocurre en Bolivia es que hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Y la verdad es que tuve razón. Y la verdad, pese a que algunos me criticaron, si tuviera que enfrentar eso, hoy lo volvería a hacer. Porque cuando veo hoy lo que vi en la isla del Puerto, me di cuenta que no estaba equivocado. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría, eso es más disfrute para los argentinos y las argentinas. Me acompaña en este momento Marcelo Ramal, él es diputado de la ciudad, mandato cumplido y dirigente del Partido Obrero y además economista. Economista, sí. Bueno, ¿qué me decís de la inflación autoconstruida? Bueno, es una teoría, un punto de vista que Alberto Fernández no lo inventó él, se escucha muy frecuentemente y tiene un sentido. Sí, también, o está dirigido a alguien. No alcanza. Claro, ocurre lo siguiente. La idea sería más o menos esta, que hay inflación porque
nosotros aumentamos el valor de lo que vendemos o producimos, ¿no es cierto? ¿Y a quién va dirigido esto? Esto va dirigido a los trabajadores. Sí. Es una manera de decir lo siguiente. Como vos, al pensar que hay inflación, pedís aumento de salario, sos el culpable de la inflación. Es lo que los economistas llaman inflación por expectativas. Pero perdón, hasta ahora siempre lo que habíamos escuchado era que iban contra los formadores de precio, aunque tampoco se ve que hicieran nada para pararlos. Pero vos decís que ahora ese discurso está dirigido a los trabajadores. Totalmente. Hemos pasado de la época de los precios cuidados a la época de los salarios cuidados. ¿Qué consiste como en el gobierno esto? de Macri. ¿Cómo? En cierto modo, sí. Vos fíjate lo siguiente. Se ha cerrado un acuerdo, digamos, no escrito con los principales sindicatos para que los aumentos, claro, los aumentos sean de un 60%, cuando todo el mundo sabe que vamos a volver a tener un 100% de inflación. Y como entonces, ¿cuál es el mensaje? Si vos solo pedís un 60%, la inflación va a bajar. Si en cambio pedís lo que realmente va a ocurrir con la inflación es culpa tuya. Este es el mensaje de la inflación autoconstruida o inflación por expectativas. Sí. El otro día un ministro de Alberto Fernández... Hay una realidad en la economía. Hay una parte que tiene que ver con la confianza del mercado en el gobierno y donde hay especulación o no la hay en función de esa confianza. Digo, ese factor está, pero no es el único. Sí, la confianza la puede tener un especulador, alguien que considere que puede tener un beneficio u otro. El trabajador se tiene que guiar por su necesidad elemental de llegar con un salario a cubrir la canasta familiar. Entonces, si quiere que no haya autoconstrucción o que no haya inflación por expectativa, que se lo diga a los empresarios. Sí. A ver, yo te digo lo siguiente, en un país donde la deuda pública se indexa o por el dólar o por el índice de precios, ¿dónde está la inflación autoconstruida? Es decir, el especulador de la deuda tiene asegurada la indexación de sus rendimientos, del valor del capital de sus títulos, por una decisión del Estado. Entonces, acá, digamos, la vara de la indexación inflacionaria se mide de dos maneras muy diferentes según estemos hablando de los beneficios empresariales o del mundo del trabajo. Es decir, a los trabajadores hay inflación por culpa tuya, por autoconstrucción, porque la percibís. Al especulador de la deuda, querido, quédate tranquilo que yo te indexo tu acreencia contra el Estado de acuerdo a la evolución de la inflación o del dólar. Esta es la realidad. Es decir, estamos en un país donde lo que se indexa, diríamos religiosamente, es el rendimiento del capital. Y lo que se desindexa, también lamentablemente en forma sistemática, es el ingreso del trabajo. ¿De qué debería haber hablado Alberto Fernández hoy y no habló? Bueno, a ver, de dos cuestiones que marcan la agenda política nacional. Una que es, digamos, el cuadro de cesación de pagos de la Argentina. Demostrado por el propio gobierno hace solo 2 días. Esto ha pasado relativamente desapercibido, pero cuando el gobierno prácticamente le pide un perdón al FMI y dice que no puede cumplir con la meta de acumulación de reservas internacionales, bueno, virtualmente hay un reconocimiento recíproco del FMI y del gobierno de que Argentina está en una cesación de pagos, porque la meta de acumulación de reservas tiene que ver con ir reuniendo los recursos para pagar la deuda que en poco tiempo se engrosará de acuerdo a toda la política de refinanciación que el propio gobierno estableció. Es como no llegar al concurso preventivo, hacer el acuerdo preventivo de crisis.
Claro. Ya ves que no vas a tener para pagar y empezás... Exactamente, lo que hemos tenido es una especie de ensayo general de un concurso preventivo. Sí. Y el FMI, que no tiene alternativa, ¿no es cierto?, lo tolera. Entonces, esta es una cuestión de la cual no se habló, el cuadro de cesación de pagos. Sí. El otro tema que estuvo ausente claramente del discurso fue el colapso social de la Argentina. Es decir, un país con un nivel de empobrecimiento que orilla ya la mitad de la población, Sí. con una niñez que supera inclusive esos guarismos en términos de pobreza infantil, con salarios donde ya tenemos alrededor de las 2/3 partes de las personas que cobran un ingreso que son pobres. Entonces, ese es un cuadro de catástrofe social Sí. que no ha estado señalado con el gobierno. Y la gravedad de eso se relaciona con lo siguiente. Yo te mencioné el problema de la cesación de pagos. Sí. En estas horas, donde empezó a discutirse esto de que la Argentina no tiene los recursos para afrontar sus compromisos, ya empezaron a discutirse eventuales salidas a esa situación. Por ejemplo, una reforma previsional que aumente la edad jubilatoria. Sí. El FMI va a reclamar una Bueno, igual liberación ya un poquito hicimos, porque lo que hicimos fue permitir que la gente no se jubile. opcional. Sí, opcional. Claro. Hasta, y les tiramos 10 años más, hasta claro. los 75. Que Ahora, además, con las bajas jubilaciones, lo lógico es que la la gente inmensa tiene que mayoría seguir no va a querer trabajando jubilarse. igual. Pero esto se va a volver algo compulsivo y además van a ir contra los regímenes especiales, mal Sí. llamados privilegios, Sí. es decir, conquistas que tienen algunos sindicatos, los docentes universitarios, los judiciales, Luz y Fuerza, que Sí. han logrado no sacarse una lotería, sino Y las simplemente Fuerzas Armadas de Seguridad también tienen un régimen jubilarse especial. con el 82% móvil. Entonces, todo eso, evidentemente ahora se coloca en la mira. El FMI también está reclamando aumentos de tarifas más acelerados. Sí. Y acá viene lo que te decía antes de la crisis social. Sí. Porque este país no tolera otro ajuste sobre el ajuste Vos que estás se... hablando hace rato de la crisis energética. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Edesur? Bueno, con Edesur... Porque amagaron... digamos, hay dos cosas... No, con Edesur, evidentemente hay una discusión en puerta que tiene que ver con la salida del grupo italiano Enel, Sí. ¿no es cierto?, del control de la concesión. Entonces se están discutiendo los términos de esa salida. Sí. Y se están barajando alternativas que evidentemente constituyen un rescate no de la población afectada por los cortes de luz, Sí. sino un rescate del concesionario que incumplió con sus compromisos. Sí. Entonces, ¿qué discuten? Porque en el gobierno anterior una de las cosas que decía era que no había inversión energética porque las tarifas no subían o porque estaban, digamos, pisadas las tarifas. Claramente Claro. el costo de los servicios para el usuario creció en un 4000%. Me pregunto cuánto más se invirtió en Argentina. Bueno, esto que señalás vos, desde el punto de vista económico, es una aberración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está reclamando el concesionario? Cuando dice, denme tarifas para poder invertir. Sí, Está diciendo que va a realizar inversiones sí, con la caja corriente. Sí. Es decir, no va a realizar una verdadera inversión. ¿En qué consiste una verdadera inversión? Poner tu plata, sí. dar lugar a la infraestructura Para y recuperarla luego a mediano y largo plazo. recuperar a largo plazo con la tarifa. No, acá dice lo siguiente, yo vengo en cero Sí. y espero la tarifa para hacer la inversión. Eso es una estafa. En ese caso, dame la concesión a mí. Yo también la tomo, o la podés tomar vos. Sí, claro. Llegás en cero y con la tarifa vas a financiar la inversión que no hiciste. Entonces, eso nunca se dio y ahora se están discutiendo variantes de rescate muy negativas. Sí. Una es eventualmente reconocerle a Edesur lo que sería las tarifas que quiso cobrar y no cobró. Sí. Es decir, como si dijera,
el Estado tiene una deuda conmigo porque congelaron tarifas y hay ingresos que me privaron de recibir. La otra es que parte de esos ingresos se los den ahora con un tarifazo. Y vos fíjate que ayer se anunció que Edesur y Edenor van a recibir un 60% de aumento ahora en el próximo periodo. Te hago la última. Sí, ¿Qué va a hacer el Partido Obrero? ¿Qué rol vas a tener en estos yo pertenezco pasos a Política Obrera. Perdón. Es la corriente que con Altamira, ¿no es cierto?, constituimos después de una grave crisis que hubo en el Partido Obrero. Política Obrera se ha constituido como corriente. En las próximas semanas vamos a tener la personería nacional del partido y bueno, vamos a dar batalla en el plano electoral. Nos parece que es necesario una izquierda que desenvuelva con claridad la gravedad, ¿no es cierto?, del cuadro que tenemos en el escenario nacional y también mundial. Bueno, y coloque la necesidad de una salida de carácter socialista, una crisis que tiene verdaderamente un alcance histórico. Bien, ¿te vas a presentar como candidato en la ciudad? Vamos a ver. ¿Todavía no lo tenés definido? No, sí, vamos a ver, vamos a discutir, vamos a tener un congreso en el mes de abril y ahí vamos a discutir todo el escenario electoral. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre la AFIP persiguiendo al influencer financiero. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver, entiendan algo, porque yo les hablo a los chicos, a la gente y a todos los que quieren hacer y cambiar algo. Vos para cambiar lo tenés que hacer. No hay libro, no hay nada, hay experiencia, nada más, experiencia. Parecer con semejante oficina ya es otra cosa. Ahí me parece que hay algo que tiene que ver más con el orden de la guita real. Porque ¿por qué desaparece así? ¿Por qué se resguarda? Porque lo que está haciendo es resguardarse. Se resguarda un hombre que buscó este nivel de conocimiento. Por eso yo hago hincapié. Él trabajaba con otros influencers para que lo repliquen, para tener más y más conocimiento. Bueno, a ver, uno imagina que si querés conocimiento es porque estás recontra limpio. Hola, ¿cómo estás? Actitud para levantarte. Si te vas a levantar como está el país, ni te levantes. ¿Por qué? Pues ya sabemos cómo está el país. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste todos los consejos que te dan? Que te hablan de qué tomar para adelgazar, qué ponerte para verte bien, y miles de consejos que te hacen médicos y un montón de cosas que te aparecen en TikTok y en Instagram. Bueno, yo te voy a dar un solo consejo, que lo puedes hacer, es gratis y no tenés que hacer nada. Todo lo que estés haciendo hoy, no lo hagas más. Por más que tu contador te diga, no, ponés las cosas a tu nombre, hacés las cosas prolijas, nada que ver. Nada, olvídate. Argentina. ¿Te compras propiedades? Una sociedad. ¿Te compras vehículos? Otra sociedad. ¿Una empresa? Una sociedad. ¿La administración de la empresa? Otra sociedad. Así vas a cuidar todo tu patrimonio, tu capital, y las cartas documento y las demandas las vas a ver pasar. Chau. Y estamos ahora con Adrián Moreno. Él es un economista de verdad, ¿no? Como, ¿quién es este ladri, por amor de Dios? Hola Juan, buenas tardes. Bueno, es un caso que la verdad que la prensa tuvo estos días entretenido con... Pero yo lo veo, yo veo el nuevo Cositorto. Sí, tiene carisma. Yo en una oportunidad hablé con él, la verdad muy amable. Me invitó a un evento de una inauguración en la avenida Figueroa Alcorta, así que bueno, tiene como su carisma. Es importante, creo, en este contexto, digamos, hablar sobre lo que tiene que ver con muchas veces cómo nos llega la información, sobre todo la información financiera. Este ¿no? dinamismo de las redes a veces es peligroso también. Exacto, por eso, digamos, hay que recurrir siempre a, digamos, información que esté de alguna manera valorada por el mercado, que sea de personas, digamos, que se dedican a eso en verdad, a la profesión, porque, digamos, bueno, veíamos un perfil medio raro. Primero, yo lo vi en videos mucho más hablando de real estate, digamos, cosas más serias, y después ya se desfasó un poco hablando de temas como más
de autoayuda y ese tipo de cosas que en general, digamos, alguien que habla de finanzas en serio, creo yo, se dedica solo a lo financiero, ¿no? Después, bueno, hacemos comentarios de la vida y demás, pero nos dedicamos a eso. Sí. Justamente, hay algo que me parece muy importante, que lo dijiste, no quiero que pase así de largo. Cuando uno se quiere asesorar en materia financiera, o sea, este tipo de cosas no van. Mirá, lo que tenemos que primeramente resaltar es acerca de la transparencia. Yo creo que la transparencia es vital para todas las cosas en la vida, pero fundamentalmente en donde hay involucrado dinero, siempre tiene que haber transparencia, regulación. Nosotros tenemos a la Comisión Nacional de Valores, que es aquella, digamos, que regula, todo el tiempo está evaluando a los determinados brokers financieros y eso de alguna manera a nosotros como inversores nos da la seguridad ante cualquier problema que podamos estar expuestos. Entonces me parece eso vital, como cuando empezamos a invertir, que todavía no tenemos una gran expertise, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de eso, de invertir, ahora, ¿qué recomendaciones podés hacerme para este mes de marzo que está iniciando? Exacto. Bueno, el mes pasado te traje algunas noticias bastante buenas. Sí, descubrimos que todos podíamos ser inversores, aunque sea con poca plata. Exacto. Tenías acciones desde 7 pesos, aún de menos. Pero sí, todo es muy económico. Pero otra cosa que te quería resaltar en esto también, llevándolo al caso otra vez, es acerca del conocimiento, la educación financiera. Yo creo que, y celebro este espacio donde se puede hablar de finanzas, de economía, de inversiones, para que todo aquel que, digamos, pueda escuchar este espacio pueda entender, digamos, sobre lo que está haciendo. Digamos, no va a ser tal vez un especialista como aquel que se dedica todo el tiempo a estar trabajando en bolsa, pero sí tiene que tener algún conocimiento para poder, digamos, interactuar con estos instrumentos. Entender, porque en definitiva todas las disciplinas, todas las ciencias tienen un poquito su propia jerga. Seguro. Y si no entendés nada de lo básico es muy difícil. Seguro. Y para eso me parece que las plataformas que ofrecen los brokers financieros, bancos también, entidades financieras en general, están siendo bastante propicias para explicar de una manera muy didáctica, digamos, los instrumentos financieros, a qué necesidades, digamos, corresponden, con qué tipo de inversor, todo ese tipo de cosas que son muy valoradas. Ya te hice la pregunta, no me la esquives. Marzo, ¿en qué invertimos? Mirá, podemos invertir en CDRs. CDRs son certificados de depósito argentino. Son títulos que nos permiten acceder... ¿Título de deuda? No, son... partes, digamos, de compañías del exterior, o sea, nosotros desde acá de Argentina podemos invertir afuera y de alguna manera tener cobertura ante las fluctuaciones del tipo de cambio. ¿Para invertir en eso hay que hacerlo en dólares o podemos hacerlo en pesos? Lo podemos hacer en pesos, pero tranquilamente. Se dolariza. Exacto, al contado con liquidación. El famoso contado con liqui. Exacto, que en febrero, bueno, tuvo un descenso, pero bueno, de acuerdo a las perspectivas y estimaciones, creemos, digamos, que va a ir evolucionando así acompañando a la inflación. Así que en esto específicamente te puedo recomendar Tesla. Tesla, la compañía tan famosa de Elon Musk. Bueno, hoy presenta justamente, digamos, un día especial, el Día del Inversor, y se esperan como muchos comentarios acerca de los cambios en las baterías. Y en o sea que le tenemos que poner ya antes de que repercuta. Tesla, en lo que va del año tuvo un crecimiento del 100% Tesla. Recordemos que estaba muy barata igualmente, ¿no? Pero el crecimiento fue bastante grande y yo creo que a medida, digamos, de que en el mundo avance todo lo que tiene que ver con los autos sustentables, con, digamos, ver la vida desde otra perspectiva y mucho más saludable. Yo sueño con algún día poder andar en un dron auto, ¿no? Bueno, eso puede ser, tal vez, no sé si acá en poco tiempo, pero sí en otros países seguramente ya en algunos por ahí. Aunque sea un paseíto nomás. Sí, eso estaría muy bueno, pero sí los autos más pequeños y ecológicos sustentables sí van a llegar y yo creo que para 2025, para 2030 ya lo están planeando en Europa, en Estados Unidos y están haciendo toda la infraestructura, porque eso es lo que importa, digamos. Para que eso ocurra tiene que haber todo algo atrás que nos permita, digamos, hacerlo. Adrián, muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir hablando, el mes que viene seguimos hablando de este tema, pero ahora nos vamos a tomar un minuto de relax. Quiero que vean este informe y atrás vamos con
los peor y los mejor vestidos de la Asamblea Legislativa. Presidente y vicepresidenta no se hablan. Presidente y vicepresidente no se hablan. Veremos qué pasa ahora. Vemos y escuchamos. Guille, ahí me escuchan, ¿no? ¿Ustedes? Sí, vamos a escuchar, a ver. Vamos a escuchar, Gonzalo, pará. Y ahora avanzó unos pasos. Cecilia Moró está a la izquierda. Lo está esperando y a su lado está el jefe de gabinete. ¿Quién más ves, Gonzalo? Agustín Rossi. Bueno, Guille, ahí están los diputados que conforman la Comisión de Exterior, ¿no? Diputados y senadores, algunas caras conocidas, ahí la puedes ver a Juliana Di Tulio, que ha sido seleccionada. Es básicamente una mezcla de sorteo y acuerdo. El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, esposa del actual gobernador, Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados. Ella va adelante, Guille. No quiero... ¿No tiene que acompañarlo? Bueno, pero bueno, ahí está, mirá, ahí lo saludan los opositores, mirá. Laura Rodríguez Machado, de Córdoba, lo saluda también Gabriela González Riolo, de la provincia de San Luis. Bueno, sí, Guille, ¿qué decirte? Sí, debería. Están acá unos metros míos, Guille. Ojalá pudiese escuchar, pero... A ver. Ahí pasa el jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. Firman las actas. Ahí lo agarra de brazo. Acompañados en esta fotografía por la senadora Abdala de Zamora. Estamos ahora con Victoria Fernández Núñez. Ella es asesora de imagen y... Bueno, la idea es ver un poquito cómo estaban hoy vestidos Alberto, Cristina y también Cecilia Moró y Claudia Ledesma Abdala, que eran, digamos, los personajes principales que estaban en la apertura. Acá los tenemos. Acá los podemos ver. Bueno, empecemos por Cristina. Sí. Que es... Bueno, la verdad, eligió un look muy favorable. Sí. Porque al ser pasteles, o sea, al tener un color claro, lo que hace es acercar a la gente. Ajá. Y me gustó mucho que eligió un pantalón que, si bien no se ve acá, pero se puede ver en otros lados, que tapa hasta el empeine. Ajá. Entonces, y tiene zapatos en punta. Sí. Entonces los zapatos en punta estiliza. Y todo el look, como vemos acá, la manga le favorece en una ilusión óptica, le favorece cuando le sacan fotos, le favorece. Son los lugares donde ella quiere tapar o no está tan cómoda. Sí. Y la verdad, y el corte no le hace un corte óptico porque lo que hace es justo en la cintura. Claro. Entonces, para mí está muy bien Tendría que vestida. haber sido como un poquitín más largo, ¿no? Y para mí un poquito más largo, pero está bien. No es que le doy un... Y lo que me gusta mucho es que no se maquilló como otras veces, porque a veces la podemos ver muy recargada. Sí. ¿Cecilia Moró? Bueno, a mí me gustó mucho, primero, escote en B. Sí. El escote en B. Segundo, el tema de las mangas, que las mangas depende de dónde uno haga el corte óptico. Sí. Y el cinturón le da un corte en la cintura, no es que es justo en el abdomen y ella tiene un poquito de sobrepeso. Entonces, me encantó. El look me encantó. ¿Alberto? Bueno, vamos a ver. Bueno, lo que destaco de él... Formal, ¿no? Siempre, sí, es formal. obvio. Bueno, y creo que tiene un traje azul, ¿puede ser? ¿O... Sí, es oscuro. Sí, bueno, el azul oscuro lo que hace es tener cercanía con el otro. Y bueno, es un color confiable, da lealtad. Y me gusta mucho que haya usado esa corbata. Bien. Y por último vamos con Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Bueno, tal vez yo no hubiese elegido ese color en particular. ¿Por? Porque es un color, para la psicología del color, donde no favorece tanto. Lo hubiese hecho un poco más clarito, o sea, para una función, para donde estaban, en el lugar donde estaban. Sí. Pero le doy bien. Y me gusta mucho el escote. Sí. Porque el escote lo que hace es
a ver la piel, entonces la verdad le favorece. Bien. Bueno, y decime, a ver, en general, digo, los políticos, o sobre todo en este tipo de actos, ¿qué cosas vos recomendás que decís, bueno, tienen que usar este tipo de cosas? Bueno, yo lo que recomiendo a Cristina es no recargar el maquillaje. Sí. Porque tiene mucho contraste, pelo, maquillaje. Y lo que hace es alejarse de la gente. En vez de poner un maquillaje sutil, lo que hace es, bueno, crear distancia. Y otra cosa que me gustaría destacar, ya que los accesorios que ella usa o que usan algunos políticos, tienen que ser, los accesorios se ven muy distinguidos. Entonces, si vos tenés un accesorio donde llama mucho la atención, el foco va a ir ahí y no en la vestimenta. ¿Se entiende un poco lo que...? Sí. Acá tenemos, bueno, algunas imágenes con distintos looks. Sí, yo lo que quiero mostrar es que el look profesional o de oficina no tiene que ser negro, como siempre lo vemos. Claro, no, o sea, estamos en el 2023 y no tenemos que enfocarnos tanto en el negro como antes era muy común, una abogada, una escribana. Era la forma de mostrar sobriedad. La forma de, o autoridad, estar vestida de negro, pero se puede optar por el azul marino, por el azul oscuro. Bueno, ahí es un verde aquel, ¿no? Sí, por el verde oscuro. Son colores básicos, son colores neutros, donde te dan simplicidad y aparte aportan elegancia. ¿Y estos? Y este color, bueno, me gusta muchísimo porque, como se ve acá, está entallado, la estructura de las prendas es fundamental si son profesionales, te da un porte de elegancia, los zapatos en punta, sobre todo tienen que ser cómodos porque una profesional no puede estar tambaleándose sin equilibrio. Esta también me gusta mucho. Siempre las veo como con pocos accesorios, ¿no? Sí, muy sobrias, minimalista. Bien. Sí, con aros chiquitos, perlas, porque si usamos aros muy grandes, el foco de atención va ahí. Bien. Bueno, ¿una recomendación de cómo vestirnos para alguna ocasión formal? Bueno, para una ocasión formal yo les recomiendo un pantalón recto, puede ser un vestido yaqui que es debajo de la rodilla, puede ser negro, puede ser gris, también algún color, pero que no sea muy llamativo porque el ojo va a ir ahí y va a perder credibilidad, sobre todo en los gestos, ¿no? En la comunicación no verbal. Sí. ¿Los escotes? Los escotes no pueden ser muy pronunciados por un tema obvio, porque la mirada va ahí. Y los escotes lo que recomiendo es que sean por 2 dedos arriba del busto. Ajá. Después, el pelo prolijo, las uñas prolijas, que la higiene es fundamental. La higiene no digo en bañarse, digo la higiene en las uñas que no estén comidas o que se fijen en todo. Y los zapatos tienen que estar bien presentables porque es el foco donde uno ve cuando va a una presentación. Victoria, muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir, vamos a seguir viéndonos y analizando, bueno, distintas figuras y dando algunos consejos. Nos tenemos que ir, se acabó el tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.